Saludos. Un día, lunes 14 de junio del año 2021, todavía en cuarentena. Bueno, ahí va la vacunación lenta, pero va. Y nuestro invitado de hoy, Irán Gaviria, amigo, querido, respetado. Él sabe más que yo lo quiero mucho. Además, tenía una cita conmigo antes, pero el hermano se lo llevó Dios y el Sí, coronavirus. un gran amigo, mi compañero de toda la vida, Así es. médico veterinario, una amistad entrañable, y en el Zulia falleció lamentablemente, y eso me obligó a pedirte que en lugar de hacer el programa... Jan, pero estás bien, yo te estoy viendo ahorita. Y los años tampoco es que te han golpeado. Bueno, más o menos. Hago ejercicio. Esta mañana estuve en Parque del Este, el fin de semana también. Todos los días hago ejercicio y trato de mantenerme en forma, sí. Fíjate, la semana pasada Enrique Márquez da una declaración diciendo, mire, pero es que el Canal 8 tiene que acogerse a lo que dice la ley, dirigiéndose mucho a Diosdado, que andaba haciendo campaña. Diosdado le respondió muy duro. De eso hay varias especulaciones, porque Diosdado dice, es que la oposición está muy fastidiosa, por lo menos Márquez me dio juego. Pero hay varias lecturas de eso, porque el CNE, para que logre reinstitucionalizar el país, digo el CNE que es clave, que es la clave, por ahí pasa que volvamos a creer en la Constitución y en las leyes, que haya elecciones de transparencia que generen alternabilidad, que es la solución al conflicto venezolano. Si aquí no hay alternabilidad, no hay solución. Entonces él da unas declaraciones y después otras picón de unas ayer, que todos aquellos que estén inhabilitados, que quieran participar, se les quita, que están haciendo un censo para quitar las inhabilitaciones. Cosa que, bueno, yo entrevisté a Américo de Gracia para la radio el viernes. Él llegó el jueves, sí. Sí, estuvo reunido con Bernabé, en las redes está la foto, Vladimir lo tuvo aquí en el canal, estuvo por todos lados, pero además está Enzo Escarano, escribió un Twitter diciendo que Capriles le había prometido respaldo en Carabobo, Lipa, pareciera que viene por ahí, Mardo, que estaba inhabilitado, empiezan a sonar nombres, ¿no? Pero pareciera que hay tres fórmulas. La fórmula de la Alianza Unitaria, una fórmula, la que está montando Capriles, y una tercera que tiene que ver con Leopoldo y el G4. Capriles ha tratado de impulsar que a AD le den garantías para participar, la tarjeta. AD metió una tarjeta que se llama Adelante, y están tratando de que se las den. Sin embargo, el gobierno, no solo el gobierno, distintos factores han venido diciendo que no tiene sentido reinstalar otra vez el G4. Después de todo lo que ha ocurrido, que el G4 se pretenda instalar como si nada, sin una evaluación de lo que ocurrió, y además diciéndole a los demás cosas. Fíjate que en Margarita hubo los alcaldes metropolitanos y los alcaldes electos se reunieron este fin de semana. Y entonces Rabel les puso los alcaldes de la basura, porque financiados por Fopuca. Y uno está más la oposición diciéndose insultos, porque bueno, a Guaidó también le dicen que se ha agarrado los reales que manejan de afuera. Y a Lilian Tintor la tienen de sopa en las redes diciendo que es pavosa, que todo lo que toca pierde, porque se tomó una foto con Keiko Fujimori. La oposición sigue mordiéndose ahí. Y las encuestas, data análisis, lo que dice es clave. Oye, todo el liderazgo tiene un rechazo por encima del 69%. Y la aceptación, todos bajan del 20%, ninguno llega al 20%. Pero cuando los mides uno por uno, todos están bajitísimos, porque hay un rechazo a la política. Te pongo todo eso ahí para que me des tu impresión de cómo están las cosas y nos metemos pues en Honduras. Por supuesto. Primero que nada, agradecer tu generosa invitación. Contento de estar contigo y de verte igualmente bien, vivo, sí, que superaste afortunadamente, milagrosamente la enfermedad, el COVID-19. Estuvimos muy pendientes, quienes te conocemos y te queremos, muy pendientes de tu salud. Y un saludo pues a todos los venezolanos que siguen este programa. Yo desmenuzaría tu intervención y el conjunto de interrogantes que de ella se desprenden en unos 4 o 5 respuestas muy breves. Empezaste con el tema Enrique Márquez y estoy obligado a hacer una referencia personal. Conozco a Enrique Márquez desde hace más de 25 años.
sé de su integridad política, de su talante democrático, y en él no conozco tan bien a Roberto Picón como a Enrique Márquez, pero en ellos dos tenemos, los demócratas, dos figuras representativas en el Consejo Nacional Electoral para eso que tú señalabas en tu intervención. Debe haber la posibilidad de la alternancia en el poder en Venezuela. Algo que le ha hecho daño a nuestro país, no solamente ahora, sino a lo largo de su historia, son las presidencias y los gobiernos vitalicios. Desde las dos presidencias de José Antonio Páez, las tres presidencias de Guzmán Blanco, las dos presidencias de Carlos Andrés Pérez, las dos presidencias, las largas presidencias de Juan Vicente Gómez y las dos presidencias del doctor Rafael Caldera, que conjuraron la emergencia de generaciones de relevo en Acción Democrática y en COPEI, para referirnos a esto último, y la propia alternancia. Y eso fue dañino para el país, de forma tal que yo rescato la necesidad de que la posibilidad de la alternancia en el poder esté en el escenario inmediato en Venezuela. También lo que tú señalas, aquí no se trata solo de tocar el tema electoral, que es la última parte de tu intervención, sino el tema político. El tema político es reinstitucionalizar a Venezuela. Eso significa tener instituciones sólidas. Una de ellas es el Consejo Nacional Electoral. No veo al Consejo Nacional Electoral como uno lo pudiera ver, un Consejo Nacional Electoral 3-2, 3 del oficialismo, 2 de la oposición. Yo preferiría que el Consejo Nacional Electoral fuera un 5-0, que las decisiones que de allí salgan sean decisiones consensuadas, negociadas, para devolverle al país la confianza en el voto. Y creo que Enrique Márquez y Roberto Picón y los otros rectores del oficialismo deberían, y ¿por qué no? Pues están trabajando en esa dirección. Ahora, ya sobre el terreno estrictamente electoral, no puedo hablar por otros, hablo por la Dirección Nacional de Puente, el Partido Unión y Entendimiento. Nosotros vamos a participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Ya tienes varios candidatos, ya. Exactamente. A lápiz. Y vamos a participar en una alianza, en primer lugar con Lápiz, la Alianza Lápiz de Antonio Ecarri, un joven con una trayectoria digamos, en la sociedad civil, en la parte educativa, honesto, compenetrado con los sectores populares, particularmente en Caracas y en el oeste de Caracas. Y decíamos el viernes que hicimos una rueda de prensa que este es un primer paso. Esta alianza Lápiz-Puente es un primer paso para conformar una alianza más amplia en donde postulemos, ya en el terreno estrictamente electoral, candidatos y candidatas competentes, honestos, comprometidos con los valores de la democracia, separación de poderes, alternancia en el poder, respeto a la Constitución, y eso es lo que nos anima en esta alianza. Ahora, tú señalabas también aspectos que tienen que ver con el G4 y otros posibles, digamos, acercamientos electorales. Puente, y hablo por la única organización por la que estoy autorizado a hablar, ha acompañado a la Mesa de la Unidad y al G4 desde nuestro nacimiento en el 2015. Apoyamos a todos y cada uno de los candidatos a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad. En el 2016 acompañamos la petición de referéndum revocatorio. En el 2017 acompañamos y votamos e hicimos campaña por todos y cada uno de los candidatos de la Mesa de la Unidad. Andrés Velázquez, Tomás Guanipa, etc. En el 2018 acompañamos la propuesta de la Mesa de la Unidad de no participar en las elecciones de mayo del 18, y en el 19 y en el 20 hemos estado acompañando el G4 y particularmente la figura de Juan Guaidó, pero hasta aquí. Es decir, hemos dado muestras inequívocas de que hemos sido
factores de unidad. Lo que no podemos es esperar a que el G4 decida a última hora si participa o no. Que el G4 decida quiénes son los candidatos que hay que apoyar, como fue en el 2015 para la Asamblea Nacional o en el 2017 para las gobernaciones, o que decida la suerte de la sociedad democrática, porque el país ha cambiado. A nuestro juicio, el país ha cambiado. No me cambie de canal, el país ha cambiado, pero usted no quede ahí, vamos a seguir con Irán, que va bien, va bien. Esta es una buena y necesaria discusión aquí en Kikosis por Globovisión. Ya regresamos. Seguimos con Irán Gaviria. Venía bien. Sí, decía que el país, Kiko, ha cambiado. Es probable o es seguro no estamos en un estado de derecho, pero hay realidades políticas, estamos en un estado de hecho. Hay una Asamblea Nacional que está funcionando. Nosotros no votamos, no participamos en las elecciones del 6 de diciembre, pero allí está una Asamblea Nacional, hay un Consejo Nacional Electoral y frente a esas realidades tenemos que actuar. No podemos seguir como si nada hubiese ocurrido en el país, prolongando la vigencia de la Asamblea Nacional del 2015 a través de la comisión delegada y prolongando la vigencia del gobierno interino. Esto que estoy diciendo ahora lo dijimos antes, lo dijimos el año pasado, julio, agosto, cuando claramente dijimos no es constitucional prolongar la vigencia de la Asamblea Nacional electa en el 2015, no es constitucional prolongar la vigencia del gobierno interino y hay factores políticos que se han empeñado en persistir en un camino, no sé si la palabra es equivocado, pero un camino que no dio resultados. Así es. El planteamiento de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres no dio resultados. Entonces, ¿por qué insistir en una línea política que no dio resultados y sobre la cual se crearon expectativas que hoy son frustraciones? En este momento, Puente plantea, y lo plantea junto con la Alianza Lápiz, que la reinstitucionalización del país comienza por volver a acumular fuerzas democráticas, que las elecciones es un camino para ello, porque además, si uno revisa la historia reciente de, llamémosla oposición o las fuerzas democráticas en Venezuela, han tenido mayor unidad y han tenido mayores éxitos en los procesos electorales. Hubo unidad de criterios en el 2004 frente al referéndum revocatorio, unidad en el 2006 en la candidatura de Manuel Rosales, unidad en el 2008 en las elecciones regionales, unidad en el 2010 en las elecciones parlamentarias, en las cuales, por cierto, yo salí electo diputado uninominal por el estado Aragua, unidad en el 2015, unidad en el 2012 con la candidatura de Enrique Capriles en octubre del 2012 frente a la candidatura del expresidente Chávez, unidad en el 2013 con la candidatura de Capriles frente a la candidatura de Nicolás Maduro, unidad en el 2015. Es decir, cito esto para decir unidad y éxitos electorales. Y las grandes derrotas han sido cuando nos desviamos y buscamos los atajos. Por ejemplo, 2002. Fue una derrota clamorosa. El pueblo en la calle pidiendo un cambio y una élite secuestró la voluntad popular e hizo fracasar ese movimiento. No vamos a hacer mucha historia, pero había un propósito en los años 2018, 2019, con esa fuerza que se tenía dentro del país y fuera del país, presionar en las vías constitucionales y pacíficas para un cronograma electoral. Pero bueno, hubo esa insurrección en abril del 2019, aquí en el distribuidor Altamira, si a eso se puede llamar interrupción,
y eso dio al traste con, digamos, quienes creíamos que había que insistir en buscar una salida electoral. Entonces, estas elecciones del 21 de junio, que tradicionalmente, Kiko, las elecciones municipales y regionales no atraen tanto la atención de la población como atraen las elecciones presidenciales o las elecciones parlamentarias. Luego estamos en pandemia, estamos en una situación que impide campañas electorales, movilizaciones, pero están allí y son una oportunidad. Y nuestro llamado es a que participemos en esas elecciones, que conformemos una alianza, no bajo el hegemón, el mandato del G4, no en contra del G4, pero no esperar que el G4 siga dictando la línea y hablando en nombre de toda la sociedad democrática venezolana. Entonces, en ese particular, Alianza Lápiz y Puente ha dicho, vamos a participar, vamos a buscar candidatos con arraigo, con trayectoria, con honestidad, con Te voy una a hoja hacer de servicio, Ajá. y no esperemos A que digan. lo que ha sucedido hasta ahora, y por eso hice la revisión, a que el G4 diga lo que hay que hacer. Irán, fíjate, yo he venido sosteniendo que el G4 como dirección política de la oposición debe desaparecer, porque su actuación ha sido de errores, de equivocaciones y de derrotas. Pero además es una alianza que excluyó a numerosos partidos de la toma de decisiones, porque al final era el G2. Los que tomaban la decisión eran dos partidos. Y fundamentalmente Voluntad Popular, Leopoldo y su allegado. Tanto es así que el día que se proclama Guaidó, Stalin González le pregunta, ¿y tú te vas a proclamar? No, igual se proclamó. Ni siquiera se lo contó a él. Y había una política de imposición de hechos. O sea, por la vía de los hechos se imponía la política. Y entonces yo me fui, recuerdo, con Ramón José Medina, con Chugo Torrealba y con Simón García Reún y con Guaidó. Y yo le dije, mira, hermano, pues yo no lo oigo usted hablando de elecciones, de salidas de paz, de acuerdo. Usted lo que habla es pura amenaza. Así mismo, porque el orden de los factores sí altera el producto. Que tú comiences con el cese de la usurpación, ya eso era, bueno, que tiene que irse Maduro, y fíjate, todo, no lo sacaste. Por el contrario, te metiste en una escalada de errores, la ONU, la OEA, el TIAR, la invasión, los gringos vienen ya, el golpe militar, con todas las actuaciones, porque eso tuvo desde la asquerosa Operación Gedeón, porque eso que tú le pagas a otra gente para que venga a hacer tu trabajo es horrible, mercenario, hasta un poco la cómica que se puso en la autopista con los plátanos y eso. O sea, eso está lleno de errores. Y en la oportunidad en que la oposición ha tenido errores, aquí el liderazgo ha cedido paso. Aquí dirigió Carmona, aquí dirigió la CTV, ¿cómo se llama nuestro Ortega. amigo? Carlos Ortega, que por cierto, mucho respeto a Carlos Así Ortega. así es. Salas Romer, Arias Cárdenas, Manuel Rosa. Aquí cada uno fue poniendo. Entonces, no puede ser que frente a este cúmulo de errores, los mismos pretendan mantener la misma dirección, seguir dirigiendo. No es un problema de que primero Justicia, AD, Voluntad Popular o Nuevo Tiempo desaparezcan. No, es la alianza y esa política la que. Un momentico ya. Claro. Vamos a hablar de eso, pero déjame que ya me hicieron señas del corte. Ya regresamos. Seguimos con Irán Gaviria. Debería haber una revisión del liderazgo posible, una nueva dirección que conduzca esta nueva política. No puede ser que la política de reinstitucionalización del país, de paz, de democracia, sea dirigido por quienes hasta hace 2 días pedían la salida por la fuerza y el mantra, porque eso no es coherente. Ahora, no se trata de excluir a nadie, porque el problema de la oposición es que está llena de jueces, Irán. Este no porque este es un ladrón, este sí porque es amigo mío, este se robó los reales que están afuera, este causó un lío en Paraguay porque no sé qué cosa y un chanchullo, y Leopoldo hizo ya, entonces todo el mundo se cuestiona, todos son malos, pero se pretenden jueces de los demás. Claro. Pero casi no se puede. Yo haría 2 acotaciones. Hemos cometido errores desde la sociedad democrática, desde la oposición. Y conjugo en tercera persona, hemos cometido errores.
incluido Puente, incluido Irán Gaviria. Dicho eso, tengo que decir que la situación calamitosa del país, la crisis sanitaria, el alto costo de la vida, el hambre, el éxodo, la diáspora, el colapso de los servicios públicos, no es responsabilidad de los errores de la oposición, es responsabilidad de un gobierno que ha fracasado. De forma tal que es bueno colocar las cosas en su dimensión. Y ese gobierno, nosotros quisiéramos que fuese sustituido por un nuevo gobierno por las vías pacíficas, constitucionales y electorales. Ahora bien, hecho esas dos aclaratorias, sí, no podemos seguir cometiendo errores políticos y no podemos seguir como corderos, quienes creemos en el cambio en Venezuela, obedeciendo a ciegas las directrices de quienes pretenden continuar en los errores. ¿Cuáles son los errores? El inmediatismo, dejar de lado la acumulación de fuerzas por la vía electoral y el planteamiento de una salida que incluya a nuestros adversarios, llamémoslo así, a quienes han detentado el poder en Venezuela. No puede haber una solución en Venezuela en donde una de las partes obtenga de la otra su rendición incondicional. No. La Venezuela que nosotros queremos y creemos que es posible construir es la Venezuela de la unidad y del entendimiento. Hay quienes desde nuestras filas no creen en eso, no creen en la posibilidad de una negociación política que conduzca a una solución electoral y que esa solución electoral no sea excluyente, que el que gane una elección nacional, presidencial o de Asamblea Nacional, excluya al otro. En una ocasión yo señalaba, en el año 2014, cuando promovimos un grupo de personas, el diálogo con el gobierno del presidente Maduro, que su error había sido un error de matemáticas, de sumar y restar. Porque si bien recordamos, en la elección del 14 de abril del 2013, Nicolás Maduro le gana en una elección reñida, discutida, a Enrique Capriles, nuestro candidato, por 250.000 votos, el 1%. Y el error de Nicolás Maduro fue pensar que 50 más 1, él obtuvo el 51%, era el 100%. Y que eso le daba el derecho de tener todo el país y sus instituciones. Pero ese fue un error, pero error peor fue pensar que 50 menos 1, es decir, nosotros quienes habíamos obtenido el 49% de los votos con Capriles a la cabeza, éramos el 0%. Y en consecuencia había que arrinconar, perseguir, excluir a esa parte del país. Ese error en política no se puede cometer, porque tú necesitas la otra parte. Así es. Sea el 49%, sea el 20%, tienes que respetar la otra parte. Y ni Chávez ni Maduro han respetado la otra parte. ¿Respondemos nosotros de la misma manera? No. Nosotros planteamos un nuevo gobierno en el momento en que los lapsos constitucionales lo establezcan a través de la vía electoral y que el gobierno que emane de allí sea un gobierno que tenga un programa que una a los venezolanos. Ahora, ese es el planteamiento político, pero hay un evento electoral, el 21 de noviembre, que ese evento electoral sirva para ir formando esa alianza política para la solución negociada que cambie la situación y la reinstitucionalización del país. Ahora, eso implica tener visiones compartidas sobre cómo mejorar el sistema de vacunaciones hoy en día, el acceso al combustible para la agricultura y para el transporte, el alto costo de la vida, la creación de empleos, ver cómo se hace, de qué manera
se puede frenar creando condiciones internas en el país, el éxodo masivo, cómo se restablecen las relaciones con la comunidad internacional. Son esos los planteamientos que nosotros tenemos que hacerle a los venezolanos, que hoy, como tú lo dices y como lo dicen las encuestas, no creen en el liderazgo político ni del oficialismo, ni de la oposición tradicional, y andan buscando los venezolanos, digamos, planteamientos innovadores, planteamientos incluyentes, y el 21 de noviembre puede ser un evento que nos permita irnos acercando a eso. Ahora, Irán, fíjate, ando preocupado, porque como tú eres amigo mío, te cuento las preocupaciones tal cual, ¿no? Leopoldo se va para Ecuador y se va para Perú. Levanta la mano a Keiko. Y ese partido o esa gesta, esa dirección del G4 tiene una relación extraordinaria con Vox, que es el partido fascista derechoso español, pero además son aliados de Trump, que es el hombre que revitaliza la Guerra Fría, nos vuelve a colocar en un mundo polarizado, derecha-izquierda. El continente se está moviendo en un esquema derecha-izquierda. Entonces a mí me asusta que en Venezuela, donde no había derecha, porque COPEI no era un partido de derecha, centro-derecha, pero aquí no había. ¿Te acuerdas de Germán Borregales y de los desarrollistas de Tinoco? Del MAN. Del MAN, Salvará Venezuela. Pero los demás no eran partidos anticomunistas, aunque en Venezuela hubo el inciso aquel Alfaro, y bajo Medina y los gobiernos anteriores, el de Gómez, la actividad comunista estaba prohibida, pero revivir el anticomunismo en un continente que tiene derecha e izquierda, nos pone a pensar, sobre todo porque nosotros vivimos, yo sé que tú también, un proceso de discusión que se dio en la izquierda que buscó personalidad democrática, que entendía que los cambios tenían que ser por vía de la democracia y de la libertad, que se alejó de los dogmas del comunismo tradicional y buscó caminos. Bueno, Pompeyo Márquez, Teodoro Peco eran comunistas y terminaron socialdemócratas. Pero entonces, a mí el hecho de que aquí tengamos un candidato de la izquierda, que es Maduro, y un candidato Leopoldo, que es la derecha, que es el esquema que en el fondo está aprendiendo alguna gente, y que tú lo ves en las redes impulsado, a mí eso me asusta, porque no solo me parece una entelequia izquierda-derecha, por Dios, después de la cuarentena, de todas las reflexiones que hay, y luego dirigida por Trump, o sea, toda esa cosa mentirosa, que si tú te vacunabas te ibas a morir, que había una oligarquía, los Clinton, Soros, no sé quién, que quería acabar con el mundo, todo ese cuento, y que eso en Venezuela genere una derecha con personalidad que pretenda dirigir, bueno, los pobres son más, termina ganando Maduro y lo suyo para toda la vida, porque uno de los problemas de Colombia o de Perú son esas oligarquías rancias, esas derechas excluyentes. Bueno, tú lees los Twitter, ¿y cómo va a ganar ese pueblo de Perú? ¡Qué asco! ¿Cómo va a votar por ese señor que no sabe ni leer? Pero estás desconociendo unas culturas, unas historias llenas de segregación, de falta de inclusión y de planteamientos democráticos. Entonces, creo que la oposición esa que tú señalas, que iba unida a todo, no era ni derecha ni izquierda, por el contrario, era la sumatoria de distintas maneras de ver la cosa, de quienes creían que había que votar y quienes no, claro, pero confluían. Pero todo eso se ha ido rompiendo porque hay una intención de producir esa división que se está dando en el mundo entre derecha e izquierda. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo siempre te hago al final y al principio las ideas para que tú me cuentes tus opiniones. Y las tuyas también. Ya regresamos. Seguimos con Irán Gavira. Irán, fíjate, la alternabilidad que la nombramos, ¿no? Resulta que el gobierno, cada vez que la oposición ganaba una gobernación a la alcaldía, le ponía un protector. Y por esa vía debilitaste la alternabilidad como concepto. Y luego una violación de la Constitución. Ahí hay una agresión a la institucionalidad que hoy reclamas. Pero fíjate por la otra, creaste gobiernos paralelos, asambleas paralelas, tribunal paralelo, todo paralelo. Entonces el país, al final, se ve afectado por esa situación, porque los partidos se debilitan, las Fuerzas Armadas, toda la estructura organizativa, social del país se debilita porque nadie cree en nadie. Y resulta que eso te hace falta para poder enfrentar la pospandemia. Por esa razón, sí, hay que reinstitucionalizar el país y esa debería ser la meta política.
Ahora, tú en tu intervención anterior hiciste dos acotaciones sobre las que me gustaría hacer un par de comentarios. Primero, es importante lo que señalabas de los años 60 del siglo pasado. No nos vamos a ir muy atrás, pero tú señalaste que hubo un movimiento político que enarboló la lucha armada como la vía para la toma del poder en Venezuela, aupado y financiado y armado por Cuba. Ese movimiento político fracasó y los líderes de ese movimiento político que se habían ido a la guerrilla, tú señalaste, Pompeyo y Pompeyo, Teodoro. Teodoro, Américo, etcétera, en un momento determinado, 67, con la fuga del cuartel San Carlos, hacen una revisión y dicen, estamos equivocados, la toma del poder no es por la vía armada. Y se inicia allí un proceso de negociación, y esto es importante, entre ese factor político y el establishment, el gobierno, el empresariado, la democracia que nacía en Venezuela. Y se hizo una negociación política entre venezolanos, en la sede de ProVenezuela, con Alejandro Hernández, con el doctor Ángel Chervini, y se llevó al proceso de pacificación. Y aquellos que levantaron las armas para la toma del poder, que reconocieron en el error, entraron por la vía democrática, crearon UPA, Unión para Avanzar, el Movimiento al Socialismo, etc. Y eso es importante mencionarlo, que lo hayas mencionado, por dos razones. Uno, porque en política se cometen errores, como en la vida. Reconocerlos y rectificar es de sabios. Y dos, para mostrar que los venezolanos tuvimos la capacidad de entendernos, aún en medio de una lucha armada. Y digo eso porque hoy los venezolanos tenemos que entendernos para buscar una solución que reinstitucionalice el país. Tú hacías mención también a la comunidad internacional. También ha cambiado con respecto a Venezuela. Así como yo señalo que Venezuela políticamente es otra después del 6 de diciembre del 2020 y del 5 de enero del 2021, cuando se instala la Asamblea Nacional, cuando se produce un hecho político, un Estado de hecho y no de derecho, la comunidad internacional occidental que vino apoyando a los factores democráticos venezolanos, hoy evalúa la situación del país. La Unión Europea ha tenido una actitud más prudente en relación a los factores democráticos. La Unión Europea ha pedido que los factores democráticos sean más plurales en su representación. Pero hay una nueva administración en los Estados Unidos. Tú señalabas a Trump. Hay una administración, la administración del presidente Biden, que hasta ahora ha sido prudente. Si uno ve las declaraciones de Juan González, de la Agencia Nacional de Seguridad, el apoyo que la nueva administración Biden dio al comunicado de la plataforma unitaria apoyado por Capriles, donde dice que hay que ir a un proceso de negociación y electoral, significa que también la comunidad internacional frente a Venezuela tiene hoy una actitud ligeramente distinta a la que tuvo hasta diciembre del 2020. ¿Qué le diríamos nosotros a la comunidad internacional para unir estas ideas que he venido desarrollando? Permítannos a los venezolanos intentarlo. Vamos a decirlo en inglés, give us an opportunity. Dennos una oportunidad, y particularmente los Estados Unidos. ¿Significa esto pasar la página, quitar las sanciones de la noche a la mañana? No, pero permítanle a los factores democráticos venezolanos, plurales, partidos políticos, sociedad civil, buscar nuestro camino. Y lo anunciamos claramente, nuestro camino es conseguir un cambio político en Venezuela respetando la Constitución y por la vía electoral, para un gobierno de unidad nacional. Ese es nuestro camino.
Si la comunidad internacional quiere ayudarnos, si la comunidad internacional occidental quiere ayudarnos, así como en los años 60 nosotros pudimos entendernos entre venezolanos, yo creo que también en estas circunstancias podemos hacerlo. ¿Significa esto decirle a los noruegos que se vayan, que no hagan nada? No, No. que se queden, que sigan ayudando, pero los actores de la solución política en Venezuela, así como en los años, al final de los 60, fueron venezolanos, aquí en esta circunstancia también tenemos que ser nosotros. Ahora, necesitamos una interlocución por parte de quienes nos reclamamos de oposición como fuerzas democráticas que sea más plural que la que hemos tenido hasta ahora. Porque la vocería de la sociedad democrática en los últimos años ha sido secuestrada, pongámosle un nombre, por el G4, haciendo caso omiso de otros partidos democráticos, entre otros el nuestro, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces ya el monopolio, la hegemonía de la sociedad democrática opositora venezolana no puede seguir estando en manos del G4. ¿Significa esto que hay que atacar al G4, que hay que ir en contra del G4? No, pero el G4 no es la única instancia que puede representar a la sociedad democrática venezolana. Irán, vamos al corte y regresamos con esta discusión que tenemos aquí, aplomadita, tranquila, que espero les sea útil a la gente, a nuestra audiencia. Ya regresamos. Kikosi por Globovisión. Seguimos con Irán Gaviria. Irán, fíjate, el gobierno. Ahorita nos encontramos a Tomás Sociedad. Tomás hace un informe que las pega todas. Sobre la vacuna, él dijo, no, ahí ven la vacuna. Claro, ese esquema de culpar al gobierno de todo tiene unos riesgos porque puede terminar siendo elemental si no ves lo que el otro hace en el juego. Es obvio que el gobierno se está moviendo, está cambiando, está abriendo eso, la integración del CNE, la manera en que se produjo, que todo el mundo aplaudió, es obra también del gobierno. Y se ve que el gobierno está interesado en la reinstitucionalización del país, porque el continente se está moviendo, y por cierto, se está moviendo hacia la izquierda. Si tú revisas más o menos el esquema, como no, en Ecuador hacia la derecha, pero Maduro, el grupo de Lima, bueno, ya no lo tienen, por lo menos con ese nombre no lo tiene como problema. Porque al final se pretende, Maduro, que con Cuba, con Nicaragua, con Brasil, bueno, producir una negociación con los americanos que evite todas estas cosas que han ocurrido, estos enfrentamientos, estas políticas duras, estas búsquedas de enemistad en las cuales no hay diálogo ni nada. Pero hay un sector de la oposición que no lee eso, no está percibiendo esa fisura que John Magdaleno sugiere. En todos los procesos de cambio siempre hay una parte del eje dominante del gobierno que se mueve, y ahí está lo ocurrido en Sudáfrica. Es de Klerk quien le propone a Mandela, mira tú, vamos contigo, porque se da cuenta que una minoría no puede seguir gobernando una mayoría, o que se da cuenta de su error, o requiere en las luchas internas, hay fuerzas democráticas que se mueven. Entonces, aquí hay una realidad compleja, pero que hay gente que la sigue viendo, no como tú la estás viendo, como expresión de cambio, sino como que esto fuera lo mismo, como que hay que seguir dándole y dándole. Ahora el efecto país, bueno, un país destruido. Totalmente, totalmente. Es un país, digamos, en ruinas, lamentablemente, en ruinas económicas, la industria petrolera paralizada, estamos en 500.000 barriles, cuando hasta hace poco eran 3.500.000, escasez de combustibles, alto costo de la vida, la inflación, es decir, el hambre y la pobreza. La pandemia nos consigue con un sistema sanitario colapsado. El manejo hasta ahora del plan de vacunación no ha sido ordenado, transparente. Ojalá eso cambie y nuestros compatriotas puedan vacunarse atendiendo a criterios de sectores vulnerables. Los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, paramédicos, maestros, los sectores etarios más vulnerables,
Para eso está el mecanismo COVAX, que debería ser la guía para un proceso de vacunación. El país hay que reconstruirlo económicamente, físicamente, y hay que reconstruirlo políticamente, es decir, las instituciones. Eso no puede ser labor solo de una parte del país político. Eso tiene que ser una labor conjunta. Y tenemos que aprender de los errores. El error que yo señalaba de Nicolás Maduro de pensar que 50 más 1 era 100 y 50 menos 1 era 0 y había que perseguir y excluir. Pero el error que se cometió en el 2002, cuando se toma el poder y se busca a representantes del anterior régimen, es decir, del chavismo, para acosarlos, agredirlos y hacer tabla rasa. Aquel decreto, el decreto de Carmona, destruyendo gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, era el decreto de la venganza. Entonces, esos errores, en donde tú pretendes y crees que puedes aplastar al otro, no se pueden cometer porque así no se construye país. La tarea de reconstruir a Venezuela es muy grande, es muy necesaria, porque este es un país maravilloso al mismo tiempo. ¿No? Este es un país que tiene... Además, indestructible. Un país que tiene todo. Yo en las noches cierro los ojos y veo desde allá arriba, desde Castillete, bajando por Paraguaipó, Sinamaica, el Zulia. La riqueza del Zulia es increíble, la riqueza indígena, el lago, la riqueza agropecuaria, la riqueza petrolera, el carbón. Pero si te vas al otro extremo, al extremo del país, el país del estado Sucre es el país de la pesca, del turismo, Bolívar. los llanos de Apure, la gran sabana en Bolívar, pero Bolívar son las empresas básicas, los Andes, sus universidades, su intelecto, su geografía, el centro del país, Aragua, el estado donde he hecho buena parte de mi actividad política, son sus tierras, sus universidades, su gente. Este es un país maravilloso en el que se puede, digamos, sembrar y cosechar, y ese país hay que reconstruirlo. Ahora es una tarea de todos. No es una tarea de uno, de un sector en el poder, es una tarea de todos. Y esa tarea hay que cumplirla respetando la Constitución, con la ayuda de los venezolanos, con la ayuda de la comunidad internacional que respete a los venezolanos y nos dé la oportunidad de ponernos de acuerdo y de sacar a Venezuela adelante y aprovechando las coyunturas. Yo ciertamente comparto contigo que el régimen ha dado unas señales en un buen sentido. La del Consejo Nacional Electoral es una de ellas. Vamos a ver cuál es el comportamiento frente a las elecciones del 21 de noviembre, pero hay que ir a ese proceso electoral. Ajá, pero fíjate, el gobierno anunció primarias. Yo conozco todos los movimientos y conversaciones que se hacen ahorita en los partidos, y estoy al tanto de eso como periodista, Claro. pero no hay una dirección unitaria. Aquí se van a presentar varias fórmulas, craso error, porque no aprendiste. Donde vayas dividido te van a ganar, porque al final de cuentas el gobierno sí es una dirección homogénea y la tuya es muy dispersa. Sí, pero ¿cómo es? Ciertamente, Masoquista, hay que ir unidos. Si vamos como sociedad democrática divididos, vamos a perder como se perdieron muchas gobernaciones en el 2017. Pero ¿cuáles son las bases de la unidad? La base de la unidad no puede ser el chantaje. Este es mi candidato, esta es mi política. Y cálatelo. Y tú, como pequeño, tienes que acompañarme a esto. No. Ese tiempo terminó. Vamos a hablarnos entre iguales en la sociedad democrática. Partidos políticos, sociedad civil, busquemos los candidatos más idóneos, las candidatas más idóneas, hagamos campaña por ellos, acumulemos fuerzas y a partir de las elecciones del 21 de noviembre, ver el país en el mediano y largo plazo, que es el país que debe ser reinstitucionalizado. Cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría,
Fiscalía General de la República y también un escenario electoral que permita la renovación de los poderes públicos nacionales, Asamblea Nacional y Presidencia de la República, y que haya un acuerdo para eso. No solo para la elección en sí de esos dos poderes, sino qué viene después, una vez que esos dos poderes sean electos. En eso estamos. Este país merece todo el esfuerzo que se haga por él. Aquí estamos, aquí seguimos. Vamos a participar en las elecciones del 21 de noviembre junto con la Alianza LAPI y otros factores a los que invitamos, y nuestro norte es la reinstitucionalización del país para tener una Venezuela como nos merecemos los venezolanos. Gracias, Irán, por estar con nosotros y hablar así calmadito, porque Gracias. a veces hay que poner los pies en la tierra. Así es. Gracias, Irán. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión. No nos cambie.